Afra Sarasolu, la estrella de la popular serie Yal Sap de Star TV, se hizo un nombre con su última publicación. El famoso nombre, que posó para una revista el mes pasado, atrajo la atención con su foto de la infancia. Afra Sarasolu, quien ha estado compartiendo los papeles principales con Met Ramazan Demir y Setin Tekindor en la serie de televisión Yal Sap durante 3 temporadas, está en la agenda con sus publicaciones en las redes sociales y su actuación. La famosa actriz, que ha logrado muchos éxitos en su carrera, fue la estrella de portada de la revista Based Istanbul el mes pasado. Afra Sarasolu compartió con sus seguidores imágenes detrás de escena de la sesión de fotos que hizo para la revista. Sarasolu, que tiene 10 millones de seguidores en su cuenta de redes sociales, no pasó desapercibida cuando posó con una foto de su infancia. Ya no eres esa niña que se esconde detrás de sus miedos, escribió la actriz de 27 años en su publicación. Él utilizó las expresiones. Bajó su calificación. Cada personaje que interprete fortalece la pregunta que llevo dentro de mí. Sarasolu también dijo lo siguiente en una entrevista con la revista: hay cosas que he aprendido de algunos personajes. Quiero sentarme y hablar con algunos de ellos. Pero cada uno fortalece el cuestionamiento dentro de mí. Antes de juzgar su comportamiento, me pregunto, ¿qué haría yo si estuviera allí? Piensa. Si estuviera en su lugar. ¿Qué pasó en el último episodio de la serie Yali Kapkini en el episodio número 90 de Yal Sapn, que se emitió la noche del 10 de enero, mientras Abidin y su madre toman medidas para vengarse? Alguien en la mansión que se entera de la traición de Sune y Ferit deja una marca. El fuego de la venganza quemará a todos en Kingfisher. A Seyran y Ferit les esperan días difíciles. En el nuevo episodio de la popular serie de Star TV Yal Sapn, que se transmitió la noche del 10 de enero, mientras Abidin y su madre toman medidas para vengarse, alguien en la mansión que se entera de la traición de Sune y Ferit deja una marca. Se ha lanzado el episodio número 90 de la serie Yal Sapn, protagonizada por Afra Sarasolu, Setin Tekindor y Met Ramazan Demir. La verdadera identidad de la gran dama fue revelada y ella tomó medidas para vengarse. Alguien en la mansión se ha enterado de la traición de Sune y Ferit. El ataque de Seyran contra Ferit y Suna. En el último episodio de Kingfisher, Ferit y Sune llegaron juntos y abrieron la puerta para Seyran. Ferit, enojado con Seyran, le entregó las cosas a Sune y le dijo: la terapia terminó, sal de aquí. Mientras Sune salía de allí a toda prisa, Seyran también le dijo a Ferit que no debía asumir la responsabilidad de todo. Cuando Seyran quiso hablar con ella, ella le dijo: te creo, esa gran mujer tiene algunos trucos bajo la manga. Mira, podemos resolver esto juntos. No me dejaste decírtelo, no me escuchaste. Dijo. Seyran, quien está perturbado por la actitud descuidada de Ferit, se enoja aún más cuando Ferit quiere estar solo. De Suna a Abidin, separémonos. A la mañana siguiente, mientras Seyran y Ferit fueron al gimnasio, Sune también regresó a la mansión y luchó con Abidin. Abidin dijo que le vinieron a la mente algunas cosas. Sune también expresó que quería relajarse y preguntó: ¿por qué te casaste conmigo? Él preguntó. Abidin se enojó y salió al jardín. Sune se acercó a él y le dijo: sería mejor si rompiéramos, estoy decidida. Dijo. En cuestión. Alisa aprendió la verdad. Mientras tanto, Halis Sage también persiguió a Nasi y se enteró de su conexión con Bayukan. Halis Koran les dice que encuentren a Ferit inmediatamente. Kasim también estaba al tanto de los acontecimientos. Ferit y Alice Koran hicieron la paz. Cuando Atuk llama a su sobrino y llama a Ferit y a ella misma a la mansión, Seyran exige que envíen a los guardias lejos. Aunque Ferit no quería, fue a la mansión acompañado de guardias y se presentó ante su abuelo. El abuelo y el nieto hablaron e hicieron las paces.
Mi destino es maldito Seiran. Mientras su madre y su padre hablaban, Seiran escuchó que Sune quería el divorcio y fue a ver a su hermana para hablar sobre sus problemas. Sune, que dijo que lamentaba mucho lo ocurrido, dijo, al menos estás feliz. No culpo a nadie, pero siempre recibo el castigo. El problema no es Abidin es parte del ciclo. El destino fue maldecido ese día. Olvidemos lo que pasó. Después de Seiran, Ferit fue a Sune y le preguntó, ¿tu divorcio con Abidin tiene algo que ver con lo que pasó anoche? Él preguntó. Cuando Sune dijo que el incidente no tenía nada que ver con ella, olvidémoslo, Ferit Koran se dijo. Los pondremos en su lugar. A la mañana siguiente, Halis Age se llevó a Ferit y Orhan con él y, a pesar de las objeciones de Hatisi, dijo, pongámoslos en su lugar. Mostrémosles quiénes son los verdaderos adultos. Dijo. En cuestión. Halis Koran, quien fue a Bayukan y rompió las notas de la hipoteca, se sorprendió al ver a Abidin frente a él y enterarse de que Bayukan era en realidad Sisek. Halis Koran se sorprendió y le dijo a Abidin, de ahora en adelante, si veo a alguno de ustedes cometer el más mínimo error, no los perdonaré fácilmente. Dijo. En cuestión. Sisek amenazó, si sales por esta puerta hoy, te convertirás en un invitado. A partir de ahora será una lucha con uñas y dientes, afirmó Abidin. Piratas bajo advertencia. Cuando regresaron a la mansión, Halis Koran pidió a todos que tuvieran cuidado y dijo, fue Abidin quien organizó el juego para nosotros. Sune también declaró que se divorciará de Abidin y quiere quedarse en la mansión. Mientras Bayukan llamó a su otro hijo Karam y le dijo que se vengarían, Abidin llegó a la mansión y quiso llevarse a Sune. Seifer sorprende a Suna. Aunque Sune dijo que no vendría y se retiró a su habitación, Seiran quiso apoyarla. Sin embargo, Sune, que trajo el teléfono que su hermano había olvidado en su habitación, se sorprendió mucho al ver a Ferit y a ella misma en la cama. La gran traición de Erin, Suna y Ferit. En estos días en que todo el mundo está pasando una noche difícil, Abidin también secuestró a Ifakat. Mientras Karam torturaba a Ifakat, Sune, que se encontró con Ferit en la cocina, le dijo, no esperes que sea como tú. Lo que pasó entre nosotros, pasó, y nada será igual a partir de ahora. Dijo. En cuestión. Aizen estaba escuchando la conversación entre los dos. La primera víctima del juego de venganza fue Ifakat. En ese momento, Ifakat, que se encontraba en un estado lamentable, tomó un taxi y llegó a la mansión. Mientras todos estaban preocupados, le pregunté a Ferit, ¿quién crees que será el siguiente? Ellos preguntaron. Él también respondió la pregunta. Lea su nota. Lo que hicieron Fakat y Sune en el episodio 90 de la serie Yal Sapn se convirtió en el tema más comentado en las redes sociales.